Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a conocer una nueva plataforma en la que en DLC estamos participando. Se llama mexicopuede.mx. Es una iniciativa desarrollada por empresarios mexicanos dirigida a ayudar a negocios y empresas mexicanas de todo tamaño y giro a salir adelante durante la crisis que estamos enfrentando a través de dar acceso a más de 20 plataformas y más de 100 talleres de capacitación y entrenamiento en línea en los que distintos empresarios, líderes y reconocidos especialistas de distintas áreas comparten su experiencia y consejos prácticos y tácticos para mejorar tus procesos de ventas, tus estrategias de marketing, impulsar la transformación digital de tu negocio y desarrollar y aprovechar el talento de tus colaboradores al máximo. Todo esto accesible en un solo lugar en línea y sin costo alguno para ti o tu negocio. mexicopuede.mx es posible gracias a las cámaras, consejos y asociaciones de negocios y empresas que invitan y comparten esta iniciativa entre su comunidad de afiliados. Si quieres conocer más y aprovechar todos los beneficios que esta plataforma ofrece, visita ya mexicopuede.mx. Bienvenidos a Entre Mentores DLC, un spin-off de Conversaciones DLC. Yo soy Efraín Mendicuti y he creado este nuevo espacio para conversar con 3 grandes líderes de habla hispana en un gremio o especialidad a la vez. Si en Conversaciones DLC platicamos uno a uno con estos líderes sobre su trayectoria y trabajo, aquí en Entre Mentores DLC compartiremos su pensamiento, estrategias y recomendaciones tácticas para hacer frente a los retos que se nos presentan hoy. Esto es Entre Mentores DLC. Solía ser que quienes documentaban la historia del mundo formaban parte de un muy pequeño y privilegiado grupo de personas que estaban en uno de 2 bandos y narraban lo ocurrido desde el punto de vista político, social, económico que más le convenía a los intereses del grupo al que pertenecían. Solía ser que solo algunos privilegiados tenían acceso a la información que estos documentaban en forma de libros o a veces hasta periódicos. Más adelante solía ser que más personas podían acceder a esa información a través de la radio y luego de la televisión. Y después llegó Internet. Y con la red llegó la posibilidad de acceder a más información más rápido y con más fuentes. Y con la red llegaron las plataformas sociales y con estas la capacidad para que cualquier persona pudiera documentar y compartir la historia desde su particular punto de vista, y los 2 bandos se fragmentaron. Y aparecieron entonces grandes narradores de historias como mis invitados hoy en este episodio especial de Entre Mentores DLC, en el que nos estamos enlazando también con nuestros amigos de YouGov para hacer un episodio especial entre los 2 y platicar con grandes invitados. Primero, emprendedor y consultor en marketing y marketing político, gran narrador de algunos de los mejores hilos en Twitter, fundador y director de agencia Think, Juan Burgos, bienvenido. Después, otro gran creador y narrador de historias, director de cine, fundador y CEO de Dixo, el primer network de podcasting en México, el gran Dani Sadia. Y finalmente, una de las voces más escuchadas en México en lo que a tecnología y medios digitales se refiere, socio y director de vinculación en YouGov y colaborador de W Radio, el gran Emilio Saldaña, mejor conocido como el gran Pisu. Bienvenidos, señores. Qué gran privilegio tenerlos a los 3 reunidos aquí hoy. Todo lo contrario. Muchas gracias por la invitación. De verdad que gracias por la invitación. De verdad que es un privilegio y un gusto tenerlos aquí reunidos para platicar de un tema que en particular me apasiona, y hace semana y media platicando con Pisu, grabando otro episodio con Pisu, platicábamos de el súper importante rol que hoy narradores de historias que están totalmente desvinculados a organizaciones específicas cumplimos hoy para poder ayudar y poner nuestro granito de arena allá afuera y poner nuestros puntos de vista también allá afuera. Y mi querido Pisu, ¿qué te parece si empezamos con esta pregunta? ¿Quiénes son hoy los narradores de historia y cuál es su rol en la época tan particular que estamos viviendo? Maestro, qué pregunta, rápido, porque
sé que mis otros dos compañeros tienen muy probablemente más enriquecidas respuestas. Hoy somos los usuarios de a pie, hoy somos cada una de las personas que vivimos directamente y compartimos a través de las plataformas sociales nuestra muy particular forma de experimentar la vida, los servicios, las propuestas políticas de entretenimiento, las que sean. Y la suma de todos nosotros compartiendo nuestra muy particular visión, hoy conforma un discurso, digamos, digital del que justamente querríamos platicar el día de hoy, esta conciencia digital a la que le dices, le explicas, le gritas, le reclamas, le preguntas, te responde, no te pela, te da esta súper zarandeada o te lleva al cielo y de regreso. Entonces, pero lo relevante es que hoy somos los usuarios. Ya no es esta circunstancia de los medios que eran un broadcast de uno para todos, sino es de todos para todos. Entonces, es interesantísimo. Gracias por esa pregunta. Adelante, señores. Bueno, yo le estaba contando a Efraín antes de que empezáramos el podcast, la historia de que uno, o sea, yo me creía un contador de historias, escribí varios guiones, hice varios cortometrajes, luego empecé a escribir muchos podcasts y un día, típico gandaya, llamado Juan Burgos, de repente saca su primer hilo en Twitter, y la verdad, pues, no voy a decir que no me molestó, porque sí me molestó, y no voy a decir que no me dio envidia, porque sí me dio envidia. O sea, sería mentir. Y la verdad es que, pues, porque aparte no me lo esperé, nunca me lo esperé que Juan tuviera esa manera de saber relatar y de saber contar una historia, Sí. manteniendo el interés y en esos 280 caracteres y esos hilos perfectamente bien estructurados de 280 caracteres, ¿no? Y le dije, bueno, pues ¿sabes qué? Challenge accepted. Voy a empezar a escribir un hilo y pues me di cuenta que era un poco más complicado de lo que yo pensé. Pero, y yo quería como que romper también ya sabes, esa dinámica que tenía Juan. Y la verdad es que el challenge fue muy bueno porque rompí la cuarta pared, ¿no? O sea, yo ya me involucré dentro de la historia. No era como el típico, el voyeur que es Juan, y chismoso, ¿sabes? El voyeur chismoso que están en un Starbucks contando, sino que de repente se dan cuenta de que están narrando esta historia y a ver qué pasaría, ¿no? Era como que llevar esto al extremo. Y pues ya, o sea, y sabes que para contestar tu pregunta, Efraín, creo que en estas épocas como que lo que trajo Juan es lo que yo llamo una bocanada de aire fresco, caray. Sobre todo a esta plataforma de Twitter en donde pues son peleas y broncas y de repente y quieres leer otra cosa que no sea noticioso ni no sea de opiniones personales ni discusiones ni de metiches, ¿no? que se meten a tu conversación cuando estás teniéndola con otra persona, ¿no? Entonces, por eso, y eso creo que lo que quiero decir es que los ciudadanos de a pie, como Juan Burgos, pues nos dieron la oportunidad de poder contar esas historias. Entonces, ¿quiénes son esos contadores de historias? Pues somos todos los que queremos contar algo y tenemos esa o tenemos la habilidad o la suerte de poder contarlas, ¿no? Y de mantener interesadas a las personas. Juan, siguiendo un poco con lo que platicaba Dani, decía, oye, yo no me esperaba que Juan tuviera esa vena creativa y ese músculo creativo para contar esas historias. ¿Quién es un contador de historia hoy? Respondiendo un poco la pregunta y el challenge que me avienta Dani, yo tampoco sabía que podía contar historias, ¿eh? Eso es algo que vale la pena aceptar. Cuando estaba yo en todo lo que sucede en los hilos que yo pongo, salvo estos dos del coronavirus, tienen algo de verdad y cambio muchas cosas para no exponer ni evidenciar a nadie, ¿no? O sea,
lo del asunto del emprendedor de Starbucks pasó casi como lo platico. Obviamente cambian los modelos de los carros que menciono y 2, 3 cositas, los nombres, pero dije, o sea, pensé eso que dijo Dani, Twitter ya era un lugar muy hostil, ¿no? Y bien diferente al Twitter que empezamos a usar nosotros entre el 2008 y los 2009, ¿no? Con el miércoles de Melón y Melames Claro, y claro, los claro. martes de Chuck Norris, y, o sea, era la verdad muy interesante, pero Twitter se convierte por el asunto, creo yo, o lo asigno yo, por el asunto de la verificación de las cuentas, se convierte en un referente noticioso. Y las noticias son típicamente políticas. Entonces, el contenido de Twitter en todo el mundo se empieza a politizar. Porque si tú te vas a Estados Unidos, o te vas a España, o te vas a Brasil, o te vas a Argentina, si lees los Twitters y haces un listening social en Twitter de en cualquier parte, la gran mayoría de los tweets, sobre todo aquellos que tienen socialidad o que tienen relevancia social, tienen que ver algo con política o con noticias. Entonces, como que ese día que pasó eso y que estaba yo ahí y realmente fue en vivo, dije yo, esto vale la pena que lo cuente en Twitter a ver qué pasa. Ahora, yo me dedico a los estudios de mercado, yo hago y vendo estudios de mercado. Y una de las cosas que me di cuenta, pues tengo prácticamente 15 años haciéndolo. Una de las cosas que me di cuenta muy temprano, cuando recién yo empecé a trabajar, fue que yo les tenía que contar una historia a mis clientes respecto a lo que yo había encontrado en el mercado. Si yo les mostraba gráficas, números, tendencias, o me metía mucho en la estadística del estudio, que empecé haciendo más investigación cuantitativa que cualitativa, los perdía, ¿no? Entonces empecé a leer cosas para saber narrar. De hecho, leí un libro muy bueno que se los recomiendo de híjole, ¿cómo se llama? Este presentador de noticias, el de los tirantes, se me fue el nombre. Larry King. Larry King, La- ¿no? Que se llama How to Talk to Anyone Everywhere, una cosa se llama el libro, muy, muy bueno, porque yo tenía que captar la atención de un director comercial, de un director general, de un CEO, que normalmente te pone atención 10 minutos y si en Cuando esos 10 mucho. minutos o 5 minutos no captas la atención, no le estás contando una historia, pues pierdes toda oportunidad de entregar la información que tú tenías que dar. Entonces, creo yo que la experiencia que tengo yo, pues ya de 15 años en el tema de los estudios de mercado y presentando los resultados, me ayudó mucho a saber estructurar las historias. Entonces, ¿quiénes son esas personas que están contando hoy historias? Es gente que para sobrevivir en su chamba tiene que contar historias, ¿no? Entonces, tú tienes que saber cómo contar una historia en función de la circunstancia en la que tú te mueves y de esa manera empiezas tú a captar la atención, porque mi chamba realmente, una parte importante sí es ir a la calle y encontrar los datos y analizarlos, pero creo que lo más importante es decir, es cómo lo presento para que se entienda y que sobre todo tenga un efecto en la organización que me está contratando, ¿no? Porque si yo llego con gráficas bien bonitas o a lo mejor le pongo ahí animaciones bien interesantes de cómo cambió una tendencia a otra en el tiempo, nada va a servir si no lo hilo en una historia que, a ver, tú empezaste aquí, te encontraste este problema, pasó esto, y al final de cuentas esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, creo yo que aquel que cuenta historias ahorita tiene algo que ver mucho con la forma en la que se desarrolla su día a día, ¿no? Y creo yo que por eso a lo mejor salí bueno contando historias, porque tengo yo que contar historias para vivir, ¿no? Y la verdad es que conforme iba avanzando en los hilos, me iba dando cuenta de qué cosas estaban siendo más exitosas. De hecho, soy medio freaky, muy geek, y todos los hilos los tengo en un Excel. Sí, sí, así te imaginé. Sí, 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 sí. Sí, y sé cuántos likes tienen y sé qué días se publicaron y tengo la hora a la que se publicó y cuál es el tema. Entonces yo tengo esa medición para saber más o menos o poder potenciar o maximizar el éxito de un hilo en función de los hilos que ya pasaron, ¿no?
Ahora, después del hilo del coronavirus me entró un writer's block terrible. Yo leía que los escritores, no me considero escritor, pero leía que los escritores tenían bloqueos y decía, ay, qué exagerados estos cabrones mamones, están echando hueva nada más, ¿no? Pero me di cuenta que no, o sea, realmente sí, de repente no puedes escribir nada y se lo atribuyo mucho al estrés que causó el coronavirus. Al final del día, pues mi negocio es un negocio pequeño, somos 15 personas, dependemos mucho de la voluntad de los presupuestos de mercadotecnia, que son los primeros que se joden en una crisis. Y afortunadamente ahorita todo ha ido bien, ¿no? Pero creo que ese estrés, tanto de saber que 15 personas y en algún grado las familias de esas 15 personas dependían de esto, como que me metió mucho ruido, ¿no? Ya vi que más o menos pudimos salir adelante, sí perdimos algunas cosas, pero ganamos otras y entonces como que ya me solté y pude escribir el segundo hilo, la continuación. Y tengo un tercero que ahí viene. Muy bien, ya lo esperamos, ¿eh? Y Dani, esa es una invitación a, ¿qué onda? El que sigue. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, es toda una cantada de reto adicional. La verdad es que es falta de tiempo, ¿eh? Es por falta de tiempo ahora, pero sí tengo también el siguiente de mi personaje misterioso, Roberto A. Que ya sabrán quién es Roberto A. Pero sí, estoy trabajando en eso. También. Yo quisiera además muy rápidamente, comentar algo muy rápido de lo que estaban comentando estos dos másters en el storytelling. Una característica que me resulta muy relevante de este tema es justamente cómo ha cambiado la conversación, quién genera la conversación y qué detona la conversación. Y una de las características que, si bien Twitter se fue convirtiendo en esta plataforma de conversación político, noticiosa eminentemente, también noto que tiene mucho que ver el que, por ejemplo, ciudadanos descubrimos, y los que estamos reunidos el día de hoy, estuvimos en esa ola inicial, de descubrir cuánto le podía a un político que a través de redes sociales como Twitter le reclamaras o le dijeras algo y darse cuenta de la imposibilidad que le generaba ignorarte, del mal nombre que le generaba o no pelarte o responderte feo. Y los usuarios, cuando nos dimos cuenta de que podíamos, digamos, agarrar a tuitazos y presionar a tuitazos a nuestros legisladores, detonó un cambio muy relevante en este tipo de conversación y de cómo se da. Tuve el honor y gusto de colaborar con Dani en una de las campañas presidenciales de las recientes elecciones y lo traigo a colación por lo siguiente, porque al final del día, si bien todos conversamos y si bien todos contamos hoy historias o lo intentamos de manera más intencional o de manera más natural en redes sociales, la habilidad de lograr que tu audiencia conecte con eso que tú quieres platicar, que transmitas correctamente eso que querías transmitir y no al revés, ¿no? O no lo contrario, se convierte o se ha convertido por un lado en una delicia cuando lo encontramos en usuarios como Dani o como Juan. Yo debo decir que soy muy fan de los hilos de Juan por esta habilidad que tiene justamente de irte dando en cada post 2 o 3 granitos de pícate más, construye mejor la historia. Y algo que me fascina que ustedes logran y que querríamos que pudieran lograr quienes necesitan comunicar claramente muchas cosas, no solo políticas, logran que de alguna forma, al construir en tu cabeza la historia que ellos te están contando, hagas propia esa historia, porque solo tú sabes de qué color y qué tipo de pantalones entallados marineros son los que tú te has puesto alguna vez. Esa habilidad que tienen de regalarte los elementos de la historia y que tú te la apropies y en consecuencia te interese muchísimo más. Híjole, mis respetos, maestros, ¿eh? Gracias, mi Pisu. Sí, el famoso saquito mamador. Bien, Juan, ¿eh? No, en serio, es lo que haces muy bien, Juan. Eso, bueno, ya te lo dije también. O sea, sí te mete dentro del escenario. O sea, tú estás presente junto con Juan, en el Starbucks. Estás agazapado en el sillón, viéndote un poco para escuchar mejor. Sufres con el pobre que acaba de ser rechazado. Es decir, cómo la relevancia de saber exactamente el botón en términos de sentimiento o en términos de experiencia que te puedes poner en la cabeza y hacerla propia, cómo ayuda eso a conectar. Esa es una habilidad que me parece magnífica poder ir desarrollando, ¿eh? Ahora, mi pregunta sería para los tres, porque también hay que decirlo, Pisu, tú también
aunque no has hecho los hilos como los hacen Dani o Juan, también eres un gran contador de historias y basta escucharte en cualquiera de tus colaboraciones o en cualquier intervención que tienes y también nos dejas a todos tratando de escuchar más y todo. Entonces, hay que decirlo también. ¿Qué pasa por su cabeza? La pregunta es, ¿qué pasa por su cabeza cuando están empezando a hilar estas historias aquí adentro? ¿Cómo empieza ese proceso, no? Dani, a lo mejor de tu lado asumo, y corrígeme si me equivoco, pero hay una preparación académica, digamos, ¿no? Dedicada de estudio y no nada más contando las historias en los podcasts, pero también desde el punto de vista de cinematografía y cómo has tenido toda esa historia atrás. En el caso de Juan, ya nos platicabas tu formación al tener que hacer todas estas pláticas, todas estas presentaciones. Por cierto, me identifico mucho contigo, porque igual, cuando estás de este lado y tienes que estar pichando propuestas y tienes que estar pichando nuevas campañas y lo que sea, necesitas convertirte también en un buen contador de historias para vender esos conceptos que estás llegando, que finalmente las ideas pues son intangibles y las tienes que darles forma y presentarles de alguna manera. ¿Qué pasa entonces en su cabeza cuando empiezan a formar esas historias? Es decir, de repente dicen, hoy pasó algo, me encontré a este emprendedor en el Starbucks o estoy viendo estas noticias que están sucediendo, y se lo empiezan a imaginar y luego... En mi caso en particular, pues yo lo pienso antes para un podcast, ¿no? Lo pienso para una serie, bueno, o para una serie de televisión o para una serie de una película. Novela no, porque pues no domino todavía ese tema, pero y luego veo cómo puedo contar la mejor historia de algo que a mí me gustaría que estuviera sucediendo. O sea, y porque para salirte un poco de este mundo real, el mundo que estamos viviendo, pues de repente necesitas como poder visualizar o imaginarte algo en donde ciertas limitaciones que te pone vivir en esta época no te permite llevar la sociedad hacia otro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, escribí una historia sobre cómo yo estoy convencido que un gran problema que tenemos en el mundo es la sobrepoblación. Entonces, ¿cómo puedo yo, en vez de hacer un ensayo filosófico, sociológico, un paper, una madre así, pues digo, pues se los voy a ejemplificar con el storytelling que contaba Juan, ¿no? Entonces digo, bueno, pues ¿qué pasaría si de repente, cómo puedo yo demostrar que realmente la sobrepoblación es un problema? Pues voy a desaparecer a 7.6 billones de habitantes del planeta y nos vamos a quedar 100 millones en todo el mundo para ver cómo nos reorganizamos como sociedad. Y entonces eso salió una historia que se llama Los 100 millones, que pronto van a poder escuchar en Amazon. Va a ser en audio porque es mucho más barato hacer audio que hacer una serie de televisión de ese tema, y aparte porque justamente en el audio es lo que te permite imaginarte lo que es, ¿no? O sea, no, cuando tú ves una serie de ciencia ficción, la ves en la tele o ves una película, el director y el director de arte ya te están diciendo exactamente lo que tú te tienes que imaginar, ya no te lo tienes que imaginar. O sea, te están diciendo, esto es, y esto es el futuro, o esto es el mundo sin 7.6 billones de habitantes. En el caso del audio, el propio espectador, el propio oyente, se va a formar su propia imagen en su cabeza. O sea, tú le vas a dar pointers, pero él solito se lo va a ir imaginando y entonces le va a poner cara a cada uno de los actores y le va a poner cara a cada uno de los escenarios. Y entonces la serie de televisión de ciencia ficción, la verdad es que por eso de repente no funcionan, porque ya no apelan a la imaginación del lector o en este caso el que te está leyendo. Las adaptaciones de los libros de ciencia ficción, H.G. Wells, Aldous Huxley, todas ellas,
Pues difícil, cabrón. O sea, War of the Worlds, pues está medio difícil, porque ya te ponen, ya sabes cómo viene la nave espacial, y pues la verdad es que igual no es una nave espacial como la que te ponen, la que te está poniendo Roland Emmerich, ¿me entiendes? La de Independence, el de Independence Day y así. Entonces, pero es un challenge mucho más cabrón, porque es un challenge porque pues tú tienes que darle todas las herramientas al oyente para que se lo pueda imaginar. Y entonces me imaginé un mundo sin 7.6 billones de habitantes, y pues la verdad es que va a ser un mundo mucho mejor. El de los 100 millones va a ser un mundo mucho mejor. Voy a desaparecer muchas cosas, fronteras, nacionalidades, casi religiones, porque ahorita es volver a construir lo que llamo no un nuevo mundo, sino un mundo nuevo. Luego, pues viene todo esto que hemos pasado en México de las elecciones, y de repente dices, o sea, ¿cómo haces para mostrar que la democracia o las democracias en el mundo pues no funcionan? O sea, es la verdad. O sea, tuvimos el ejemplo de Estados Unidos, tuvimos el ejemplo de Brasil. No me voy a meter en el ejemplo de México, porque pues obviamente en el ejemplo de México, pues Pisu y yo estuvimos en esta campaña y vimos todas las cosas de las que son capaces. Y yo tuve un crash course de política impresionante. Yo no vengo de ese medio para nada. As opposed a Pisu y a Juan, ¿no? Que vienen de eso desde hace, pues bueno, Juan lo tiene en la sangre, ¿no? Entonces, pero yo dije, ¿cómo puedo mostrar que las democracias realmente no funcionan? Entonces, pues me imaginé un escenario en donde va a volar la democracia. La voy a volar, pero todo para hacer el mundo mejor. Esa es la cosa. Es poner, yo creo que no funcionan las democracias. ¿Cuáles son las alternativas? Esa es la alternativa. Y entonces escribo toda una historia larguísima, actual, y muy puntual de lo que estamos viviendo hoy en día en México. Y bueno, también lo puedes llevar a Estados Unidos, y lo puedes llevar a Brasil, y lo puedes llevar a cualquier país en donde estén los demagogos ahí trabajando, ¿no? Entonces, así es como viene mi musa, ¿me entiendes? Es así como viene mi idea creativa. Es como un escape mío, una válvula de escape mía para decir, este mundo es una mierda, pero yo quiero este mundo, y le voy a ayudar a mi oyente a que se imagine ese mundo mejor, ese mundo nuevo. Exacto, yo creo que ahí está la belleza, ¿no? Supera eso, Burgos. Sí, no, a ver, estamos hablando con un güey que da estadísticas narradas con un director de cine, o sea, ¿no? Sí. Hay niveles, digo, muy bonitos mis hilos y todo, y muchas gracias por las flores, pero Oye, aquí tenemos un además, director de cine, hombre. En mi pantalla está dividida en 4 y los dos están en esquinas contrarias. Entonces, literal, es en esta esquina y en esta esquina. Es correcto. A ver, mi proceso creativo, si es que hay tal, porque después de lo que dijo Dani, es más, con permiso, ya me... ¿Dónde puedo comprar el producto? Sí, claro. Sí, ajá. Parte de la base de algo que yo veo, que se me hace interesante, se me hace chistoso y vale la pena contarlo, ¿no? Casi todos los hilos así sucedieron. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un hilo de una niña, de dos hermanitas chiquitas, que era la menor, que típicamente es la mala onda, la malcriada, la chiqueada, ¿no? Acusa a la mayor de tener novio, ¿no? Estábamos en Aguascalientes, en un torneo de la escuela de mis hijos, y pues es una horrorosidad de gente de toda la República que va a las ciudades que son anfitriones. Entonces, estábamos en un restaurante, no voy a dar marcas porque ya quiero empezar a cobrar por mencionar. Bien hecho, sí. Sí. El product placement. Sí, ni modo, cierto. Por cierto, esta playera Polo me la... Sí. Y
Y enseguida de la mesa de nosotros estaban una familia con las dos niñas, ¿no? Y estaban enfrente de mí las niñas y una niña, la chiquita, le dice al papá, papá, ¿qué crees? Que Jimé ya tiene novio. Y la niña como de 12 años, ¿no? Entonces, o sea, obviamente que de ahí parte la idea y ya empiezo yo a hilar, ¿no? ¿Cómo voy a contar esto? O sea, ¿cómo voy a decir esto? ¿No? El hilo del emprendedor, ese sí fue casi en tiempo real. Y la realidad es que conforme yo me enfrento o veo situaciones que digo, ay, mira qué cagado está esto está chingón, lo voy a contar, ¿no? Mi proceso creativo parte de esa base, de una idea o de un momento donde vi algo que se lo contaría a mis amigos y así lo trato de contar en mi Twitter, ¿no? Y cuando reflejo esto de nuevo en mi chamba, trato yo de que lo que esté contando sea cálido, sea interesante, sea que te mantenga sobre todo agarrado a la historia, porque perder la atención de nuevo de un director general, de un CEO, es muy fácil. Entonces, ese es como que mi estándar, ¿no? O sea, tengo esta situación que vale la pena contar, ¿cómo se la contaría a un amigo para que no se aburra o que no diga, ay, qué hueva me das, bro? O sea, esa es como que la idea general mía, no es un proceso creativo muy elaborado como el de un gran director de cine con premios internacionales, pero eso es, ¿no? O sea, ¿cómo le hago yo? Exacto. ¿Cómo le hago yo para contar esto para que le guste a la persona que se lo estoy contando, ¿no? Es que, a ver, te voy a decir dos cositas. A ver, venga. Sí. Dos cositas. Una es que lo que está describiendo Juan es lo que se llama el inciting incident, ¿no? O sea, es el incidente que hace que se desarrolle la historia. Y Juan es muy bueno en encontrar ese inciting incident, es lo primero. Sí, y lo otro es que creo que Juan también es lo que yo creo, ¿eh? Yo creo que se entrenó mucho con Don Draper. O sea, cuando vio Mad Men y vio a Don Draper vendiéndole el carrusel a Kodak, fue ahí en donde Juan dijo, yo tengo que contar historias así para vender. Acabo de ver el episodio de Carrusel ayer, cabrón, ¿eh? Es una joya. Es una joya. Ese es uno de los mejores episodios de la historia de la serie de la televisión, de la serie de televisión. Sí. Me acaban de dar pretexto para el litro de café nocturno, entonces con Sí, es una joya. Sí, no. Es muy buena serie, ¿eh? Si no la has visto, Pisu, te la recomiendo mucho. No, pero ahorita que los acabo de escuchar, ya sabes, fue como mi checkbox adicional de, sí. No, hay que verla ya y correr a Aparte la van a quitar de Netflix, creo que en julio. O sea, esto de las fronteras digitales que las transportan a las fronteras administrativo, financiero, fiscales, puta, no saben qué gordo me caen. Déjame les cuento yo rapidísimo la historia de cómo armo las cosas, porque además me emociona, Efra, el poder compartir entre mentores quizá algún tipo de herramienta que pueda ayudarle a quienes nos están acompañando al ver esta situación. 3 o 4 microhistorias rapidísimas. Una, siempre fui, de manera natural, aquel que no llegó necesariamente el mejor preparado a la presentación de la clase, pero irónicamente siempre fui aquel que conforme iba platicándole al maestro, le iba viendo la cara de por ahí sí, por ahí no, por ahí sí, por ahí no, y siento que fui desarrollando una habilidad en este sentido particular. Nunca me ha parado la bocina, que esa es la otra cosa, pero esto no necesariamente quiere decir que uno comunique o logre hacerlo bien. Pero cuando llego a trabajar al gobierno, viniendo de la cuestión tecnológica, me topé con algo que sí me transformó por completo y que es una herramienta que además está disponible. Se trata de una metodología para poder ponerte en el lugar del que te escucha y preguntarte si te entendió. Se trata del lenguaje claro, lenguaje ciudadano, y fue una dinámica que se desarrolló en el Reino Unido y que se ha instalado en otros países para el gobierno, y que me encanta porque el ejemplo es maravilloso, y quizá con el ejemplo yo fue que me enamoré, caí en modo ya sé por dónde está lo mío, y fue lo siguiente: imaginemos el típico oficio gubernamental
por un trámite que solicitaste y la respuesta a este oficio es: estimado Emilio Saldaña, con credencial de lector número con domicilio en por este conducto nos permitimos compartirle que de acuerdo al artículo número, te recitan todo el artículo, de la ley federal de tal, el versículo número tal, del párrafo tal, del otro reglamento, y te empiezan a listar todo lo que está sustentando su respuesta. 3 cuartillas después, al final te dicen: por lo que lamentamos informarle que su trámite no fue aprobado, ¿no? La frustración que nos genera a la gente, esta pérdida de tiempo y la pérdida de resultados positivos que le genera a alguien comunicar así, fue mi clic, porque el ejemplo que te da el lenguaje claro o lenguaje ciudadano en este mismo caso del folio es: ¿qué pasa si al revés dices: estimado Emilio Saldaña, lamentamos informarte que tu trámite no fue aprobado? Las razones por las que no fue aprobado son las siguientes, que están sustentadas en estas leyes, y ya si tú te las quieres echar, está perfecto. Esa es una. Y la otra es que el lenguaje claro siempre te obliga a concluir con un resumen claro de la información. Te repito que es el 23 de octubre a las 3 de la tarde, en tal dirección, con tal número de teléfono, y si tú hablas de 9 a 10, de lunes a viernes, seguro te van a contestar, y vas a necesitar tu color favorito, tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. No necesitas más para que te den el servicio. Ese conjuntito de reglas tan básicas, cuando había que aplicarlo en la cuestión del trabajo de gobierno, a mí me transformó completamente, porque siempre fui más bien, o siempre he sido, siempre que estoy en algún lugar, yo siempre me imagino que soy ese colado, como ahorita, por ejemplo, en el que yo mismo digo: pues no sé cómo le hice para meterme a esta mesa, reunión, lo que sea, pero pues si ya estoy aquí, voy a hacerla de ¿qué diría alguien que no tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es tu crítica siempre como inmediata de: güey, qué chafa estás diciendo? O: señor, todo el mundo le dice que sí porque usted le paga el sueldo, pero es súper pretencioso lo que está usted diciendo. Ese tipo de reacción en mi cabeza es, y no la puedo silenciar. Entonces, con esto que platico, y te compartiré con mucho gusto la liga del manual de lenguaje claro, lenguaje ciudadano, a mí me ha ayudado como un detonador, porque es una forma como de tranquilizar mi cabeza de criticona con un modo más sutil y clarito de transmitir las cosas. Pero es este deseo de decir: si yo estuviera en la bola y lo escuché, ¿lo entendí o voy a ser el que va a voltear y va a decir: ¿qué dijo? ¿No? Entonces siempre me ha gustado pensar poder ser ese que dice: pues dijo que no se va a poder y que si se puede es mañana, nomás de 11 a 12, ¿no? Ese, ¿no? Oye, Me gusta mucho. me recuerdas mucho el trabajo de investigación de una investigadora. Hay un libro, de hecho, que se llama The Culture Map, un trabajo de investigación de una investigadora que se llama Erin Mayer. Pero antes de mencionarles eso, un paréntesis: no estás colado, estamos aquí en parte por ti, amigo. No, hombre, ¿qué es? Parte Nombre. eje rector. En este libro de Culture Map de Erin Mayer, justo lo que ella habla es cómo el lenguaje, el uso del lenguaje, depende mucho en amplio o bajo contexto, alto o bajo contexto, dependiendo de la cultura en la que se da. Entonces, en una cultura como la mexicana, que viene de tantos años, pues una cultura un poco más antigua, y tendemos a ser de mayor o de más alto contexto, versus una cultura como la americana, por ejemplo, la norteamericana, perdón, por ejemplo, que al ser una cultura más nueva, ¿no?, formada por migrantes, Sí. tienden a ser mucho más bajo contexto, y entonces se da todo este tiempo, todo este uso de un mensaje repetido 3 veces de manera como muy puntual, organizándolo de otra manera. Y creo que eso tiene mucho que ver también en la manera en la que vamos construyendo las propias historias, ¿no? Dani, ¿querías comentar algo? Sí, es que hay algo importantísimo. Fíjate, ahorita que estabas diciendo de Culture Map, yo me acuerdo haberlo leído y no estaba tan de acuerdo con lo que decía ella. Yo sentía, más bien, yo tengo una teoría, que nadie me ha podido desmontar todavía. No he podido probarla, pero nadie me la ha podido desmontar. Pero yo digo que el mexicano, no el castellano ni el español, el idioma mexicano, tiene 2 facetas: la escrita y la hablada. Son 2 bestias totalmente diferentes. 2 bestias que no puedes llevarla una a la otra. Por eso los guiones de películas mexicanas de repente
no son reales. O sea, y lo ves mucho con las telenovelas, porque pues sabes perfectamente que nadie dice, es que lo amo, ¿no? Nunca vas a decir eso. Y es un problema que tiene el idioma mexicano. El idioma mexicano escrito es, por medio de la presente, tenemos también invitarle a la comida que tendrá verificativo tal día, casi Dios mediante. Señoría el acartonado, claro. Todo acartonado, en vez de decir, te queremos invitar a una comida, ¿no? Y el inglés, en particular americano, el escrito y el hablado es el mismo. Es el mismo. O sea, y por eso aterriza tan bien las novelas que lees, por eso los podcasts aterrizan tan bien allá, que son guionizados, aterrizan tan bien en estos formatos. El francés, te voy a decir, tengo el francés, el hablado y el escrito no son exactamente, no se complementan completamente, pero no están tan disociados como el mexicano. O sea, el mexicano, uno es acá y el otro es acá. El francés está por acá y el inglés está acá. Y entonces por eso los guiones, cuando tú lees un guión en inglés, ya te lo imaginas. O sea, sabes perfectamente a qué te estás ateniendo y qué es lo que va a suceder. En el mexicano dices, hay que cambiar estos diálogos, cañón, porque nadie habla como lo está escribiendo el autor. O tiene que ser muy sofisticado, sí, o tiene que ser o muy y está muy estereotipado. O sea, muy estratizado, ¿no? Es por estrato. Sí, bueno, ese es otro problema. Y lo hace totalmente inaccesible, ¿no? Totalmente inaccesible. O sea, yo me siento incapaz de escribir un guión mexicano. O sea, casi todas las, te lo juro, no me siento capaz. Mira, de entrada, nada más, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? La típica escena en donde boy meets girl en la escuela, y boy quiere invitar a la girl a salir. Va y la invita. Y la chava le dice que sí, ¿no? Le dice que sí. Y entonces, ¿qué haces? ¿Cortas a enseñarlos en la cena? ¿O tienes que entrar, que sería lo normal, que sería lo que hacen en Estados Unidos? Pero aquí en México tienes que entrar, a ver, ¿cómo va a pasar el chavo por la chapa? ¿Tiene coche? ¿Su papá tiene coche? ¿Qué coche es, cabrón? O le dice, oye, o llega en taxi, o le dice, nos vemos en el restaurante. Eso no se da. O sea, si le dice, te veo en el restaurante, entonces la chava igual dice, no, pues yo no voy a llegar en Uber, o qué onda, o sea, explícame. Entonces es bien complicado. Y si llega en Uber, es que tiene un estrato social un poco superior, porque no toma un taxi de la calle. Sí. Y entonces te tienes que meter en un berenjenal que ya no sabes cómo salir, y la maldita escena en donde boy meets girl, boy invita a la niña a una cena, se convierte en una cosa de casi en donde te dicen clasista, te llaman racista, te llaman y es algo que yo, la verdad, no, porque no avanzas en la historia. Le pidió el coche prestado al papá, y el papá tiene un Dodge Dart, ¿me entiendes? O un Valiant 72. Eso ya implica que es de un cierto estatus social. O el papá tiene un Tsuru, otro estatus social. O el papá tiene un pinche coche último modelo, Entonces es bien complicado hacerlo. Y hacerlos hablar como tienen que hablar también es complicado. Porque aquí cada cuadro, es la verdad. O sea, yo siempre he dicho que para escribir unos diálogos en mexicano, todo lo que tienes que decir, güey, ok, güey. No, y el uso de las groserías está tan forzado, que aunque sean las groserías típicas, ¿no? El güey, el pinche, o sea, es raro que se escuche bien en un guión. Exacto. Se oyen forzados. Sí, es cierto eso. Sí, es cierto. Oigan, hablando de historias, todas las historias tienen por lo menos dos lados, ¿no? Cada quien tiene su versión de la historia, ¿no? Y al inicio, cuando empezábamos a grabar, decía yo en la introducción que, pues antes
a lo mejor había solamente dos narradores de historias, uno de cada lado de la historia con su punto de vista muy, muy específico. Y hoy la verdad es que tenemos la enorme fortuna de vivir en una época en la que podemos ver de verdad los hechos que están sucediendo, no de dos, sino de distintas y de múltiples puntos de vista. Ahora, verán por acá atrás de mí, ahí tengo a Doc Brown y a Marty McFly aquí Sí, sí, atrás. sí, sí. Si ustedes pudieran ahorita, les ponen el DeLorean ahí afuera de sus casas y pudieran viajar en el tiempo, cada uno de ustedes, ¿a qué momento regresaría en la historia del mundo para darse cuenta usted desde su perspectiva cuál era la historia real de lo que estaba pasando? Y sobre todo, ¡Wow! con ese punto de vista que tienen tan sharp, tan agudo de cómo luego narrar esas cosas. ¿Qué les hubiera gustado narrar y ver? Pues mira, justamente lo que te contaba, que yo me pongo esos ejercicios y los escribo. Hice un guión que empecé en el 2010 de la que quería yo que fuera mi siguiente película después de 319. Y este guión se llama Just in Life. Y básicamente era un tipo que en ese momento tenía 40 años, para no perderme en fechas. Tenía 40 años en el 2010 y lo regresé a 1990 con 20 años y con el conocimiento de la historia que había pasado de 1990 al 2010. Y entonces es como que tiene la oportunidad de rehacer su vida con todo el conocimiento, ¿no? De lo que realmente pasó. Y él regresa a 1990 en un evento que marcó su vida, porque él estaba en un taxi y un coche le pega al taxi y mata a un amigo que va con él. Pero cuando regresa a 1990, tienen el mismo accidente, pero su amigo ya no muere. Y entonces tiene la oportunidad de de rehacer su vida, obviamente, hacer fortunas, puede hacer una fortuna gigantesca y convertirse en el más rico que Bill Gates, pero él es inteligente, güey. Dice, yo no voy a cambiar el curso de la historia, pero sí lo voy a poder ver otra vez con mis propios ojos. Entonces, pues vuelve a vivir la muerte, por ejemplo, bueno, el grunge, ¿no? La muerte de no sé, las diferentes muertes que hubo en 1990 y que marcaron pues, muchas personas, ¿no? La de Kurt Cobain, por ejemplo, de Nirvana, Sí, el claro. advenimiento de nuevo de Steve Jobs, todo lo vuelve a vivir en primera persona sabiendo perfectamente que va a suceder eso, hasta que llega al evento porque la historia se desarrolla todo en Estados Unidos y son personajes gringos, ¿no? Y llega el momento del septiembre 11. Y entonces el septiembre 11 dice, puta, ¿qué hago, cabrón? O sea, aquí, o sea, el mundo, yo creo, el siglo 20 y 21, pues fueron marcados, bueno, pues uno por la Primera y Segunda Guerra Mundial, que eso es algo que nosotros no vivimos, pero el 9/11, pues sí fue algo que nadie se hubiera podido imaginar en la imaginación más, así como dice Talib, ¿no? De ese Black Swan, nadie podía imaginarse que iba a haber ese ataque cuando ya habían habido ataques terroristas en Kenia. Entonces, y también había habido un ataque terrorista en el World Trade Center en el 93, igual nunca se hubiera podido imaginar que unos aviones iban a volar dentro de las Twin Towers. Entonces él toma ese evento como algo que dice, pues esto igual y sí lo voy a cambiar, cabrón. O sea, sí lo voy a hacer. Y ya, bueno, ya no les he hecho el spoiler, pero, bueno, les voy a echar el spoiler. El spoiler es que, ¿por qué no es tan importante? El spoiler es que le va peor. O sea, ya no son 3,000 muertos, ya son muchos más, mueren muchos niños y cosas así. Pero a raíz de eso, de esa acción que él hizo,
encuentra el amor. Encuentra el amor. Entonces, eso es, ok, la historia sigue su curso, sigue su curso, sigue su curso. Tú eres un espectador de eso y es algo que a mí me encantaría volver a vivir. Lo de Apple, a mí me mamaría volverlo a vivir. Te juro, eso lo que hizo Steve Jobs y todo lo que trajo a este mundo, este cabrón, la verdad es un tipo que, aparte, pues me quiero volver, no, lo hago millonario al cabrón, suficientemente, a Justin, por eso se llama Justin Live, lo hago suficientemente millonario para que pueda él decirle a Steve Jobs, the iPod, man. O sea, él le da la idea. Yo quiero leer ese guión, por favor, Dani, te lo suplico, o por favor hay que hacer cooperacha para la producción. Hijo, ese es mi sueño, Pisu, ese es mi sueño, hacer esa película. A mí, o sea, hago esa película y ya me puedo morir. Es un proyecto que, pues, te digo, lo empecé en el 2010 y estaba, lo dejé, ya está como en el décimo draft, y la verdad es que cuando llevas tanto tiempo escribiendo un guión, hace poquito, bueno, no hace poquito, hace como 2-3 años, lo volví a retomar y ya lo había abandonado como 3 o 4 años y lo volví a leer y, o sea, 10 tratamientos te pierdes, aparte de en una historia de viaje en el tiempo aún más, o sea, te pierdes porque sí puedes tener muchos, tienes que ser muy cuidadoso porque cualquier hueco que dejes ahí vale madres tu película de viaje en el tiempo. Y entonces Sí. lo volví a leer y de repente llega una parte casi al final y digo, puta, ¿por qué escribí esto? No entiendo. Oye, qué rico, qué rico imaginarse eso y ojalá algún día lo traigas al mundo real y lo veamos. Y mientras tanto, Juan, ¿tú a qué momento te gustaría regresar en en el tiempo para narrar esa historia? ¿Qué te llamaría la atención? Yo lo dividiría en tres opciones, y ya que estamos jugando, en tres opciones. Venga. Una mundial, ¿no? Porque creo que ningún evento en el mundo, hasta lo que estamos viendo ahorita, había definido la humanidad como la Segunda Guerra Mundial. Me gustaría estar en esos días con Churchill cuando estaban pensando si negociaban con Hitler. Se han hecho películas, se han hecho películas de eso. Hay una obra de teatro que se llama 3 días en mayo. La película esta de Darkest Hour Sí, pero va eso de es eso, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Sí, 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 por eso. Sí, por eso. Que decidieron mandar a no sé cuántos pinches millones a declarar la guerra a Alemania. Ajá. Que sabían Pero que iban a pues morir. es la antesala de la Segunda Guerra Mundial, pues es lo Sí. que es donde se empieza a generar realmente la Segunda Guerra Mundial. Que a partir de ahí, de cómo se mueven las piezas, da pie a todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y muchas de las decisiones que ahí se tomaron y las negociaciones que ahí se hicieron, y sobre todo las omisiones que se hicieron, pues dieron o resultaron en el monstruo de Hitler, ¿no? Okay. Eso me gustaría verlo, ¿no? Creo que sería... En la parte de negocios, a mí me hubiera gustado mucho estar en el proceso creativo. Fíjense, una cosa muy rara de Microsoft. O sea, creo que sí, Steve Jobs y Google y todas las startups son súper sexys, ¿no? Son empresas muy sexys, productos bien bonitos, pero realmente lo que cambió al mundo en términos del alcance a las tecnologías de información fue Microsoft, ¿no? Los primeros sistemas de las aerolíneas fueron Microsoft, o sea, vaya, alrededor de Microsoft, y no por nada Bill Gates es el güey más rico del mundo. Pero más allá de eso, más de ese proceso creativo, a mí me gustaría mucho estar. Hay una presentación, la verdad la traigo perdida, pero la he platicado en varios webinars ahorita. Hay una presentación de una agencia de relaciones públicas que se acerca con Bill Gates cuando tuvo este tema de antitrust. Que fue como en el 98, 99, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Que
que esa agencia de relaciones públicas le hace un plan de 25 años a Bill Gates y le dicen, 25 años te vamos a ser el güey más adorable del mundo. Hoy eres el villano por esto, pero en 25 años vas a ser el güey más adorado del mundo. Y tienes que hacer una fundación, y esa fundación tiene que salvar vidas, y tiene que hacer cosas así. Entonces, o sea, el Bill Gates que conocemos hoy es un Bill Gates que tiene un antecedente bien interesante en términos de negocios, en cómo Microsoft es un sistema que está ideado a controlar el pinche mundo, pero cómo eso lo hace ver como un villano y cómo ese villano se tiene que convertir, con toda la lana que tiene, en un good guy. Entonces, o sea, incluso la estrategia no lo veía así porque el meme todavía no existía en ese entonces, pero ella le decía, tiene que haber bits de información en internet donde tú eres un regular guy, ¿no? Y por eso de repente ves el meme de Bill Gates haciendo fila para las hamburguesas. Sí. Todo eso es un tema de PR súper controlado, súper... Una construcción de una marca, sí. Tal cual. Y en la parte personal, hay un episodio, mi papá fue político, hay un episodio bien interesante, Salinas era presidente, y hay un episodio cuando Salinas era presidente, mi papá era secretario de gobierno aquí en Sinaloa, donde el ejército toma control de las corporaciones policíacas en el estado. Salinas y La Bastida nunca se llevaron bien, los dos fueron los tapados de aquellos del PRI para ser presidentes, y de la Madrid decidió por Salinas, y a La Bastida le dieron como premio de consolación Sinaloa de la gobernatura de Sinaloa. Entonces, La Bastida fue muy buen gobernador, pero realmente veía chico Sinaloa, o sea, él quería ser presidente desde aquel entonces. Entonces, la relación La Bastida y Salinas era muy mala. Entonces, en un sábado, Salinas se levantó, yo creo, con cólicos o lo que sea, y mandó quitarle todas las corporaciones a policíacas a La Bastida, porque había, obviamente, sospechas de una complicidad con el narco, ¿no? Entonces, bueno, mi papá era secretario de gobierno, La Bastida no estaba en el estado, entonces a mi papá le tocó negociar con Salinas y con la Secretaría de Gobernación que el ejército se retirara, porque pues no había pruebas de esa complicidad. Entonces me hubiera gustado mucho ver cómo mi papá, que era un güey de 37 años, negociaba con Salinas y con Fernando Gutiérrez Barrios que el ejército saliera de Sinaloa. Me hubiera gustado mucho. Sí, o sea, creo ¿nunca te contó la historia? No, ¿nunca te contó esa historia? Sí, él me la contó perfectamente, y pues obviamente tengo su parte de la historia, ¿no? Pero hubiera estado muy chido estar ahí, verlo en acción. Me decían los que estuvieron ahí en el cuarto con mi papá, porque se tuvieron que acuartelar, ¿cómo se dice? Acuartelar, acuartelar, sí. En el gobierno del estado, y mi papá tuvo que llamar a los representantes del legislativo y del judicial en un solo cuarto, porque al final del día los estados son independientes de la república, son parte de la república, pero constitucionalmente son independientes. Entonces, cuando tú tienes las tres fuerzas, tú puedes decir, yo tengo a las tres fuerzas del estado de Sinaloa, y si no respetan la constitución, pues hay una separación. Sí, claro. Del pacto federal, ¿no? Entonces, hay gente que me ha platicado, y mi papá me lo platicó, pero creo que fue un episodio, pues la verdad, bien heavy. Sobre todo para un chavo de 37 años, que ahorita un chavo de 37 años se ofende si le dices que eres moreno, que eres güero, y le chingada. Entonces, imagínate en ese momento una presión que tienes al presidente de la República, del ejército encima, y cómo lo sacó mi papá. O sea, al final del día lo sacó, porque el mismo día el ejército se retiró. De hecho, si lo pueden buscar ahí en Google, Sabadazo se llama. Ajá. La Bastida o Juan Burgos, y ahí van a encontrar la historia. Yo sí soy ese nerd que lo va a buscar para leerlo, definitivamente. No sé, pero y ya que vas a buscar historias, ¿tú a qué momento te gustaría regresar para narrar? Me das la emoción casi, o sea, me emociona tanto escuchar las historias de ustedes que escogerían, que me parecen deliciosas, pero además en mi caso me das la emoción casi como decir, por favor que inventen la TARDIS, por favor que inventen la TARDIS. 3 momentos que me fascinaría vivir. Es más, me voy a apurar mucho porque les quiero compartir uno que ya viví, según yo, importante.
Pero el primero que me gustaría vivir aquel primer mensaje que se mandó en internet, en el que la intención era transmitir de una universidad a otra la palabra login, pero solo se fue la palabra L-O. El haber estado en ese momento, el haber vivido, o sea, ver lo que sucediera y haber chismorreado ese momento, conociendo pues el impacto que eso iba a tener, pues híjole, sería uno de los momentos que definitivamente atesoraría poder presenciar, y las reacciones y lo que hayan comentado en ese momento, o sea, me encantaría escuchar si en ese momento ellos podían pensar que estaríamos haciendo esto tan poquitos años después, derivado de eso que vimos. Ese es un momento. El otro momento que me fascinaría conocer sería el día que Paul McCartney y John Lennon se conocen en una iglesia, que los presentan, por una característica. Soy súper ultra fan de los Beatles, pero además me encanta que cuando a John Lennon le preguntan sobre este encuentro y sobre se conocen, John Lennon, como era, desparpajado y así como bastante poco preocupado de esa parte, lo que le responde es: yo la neta es que sí me acuerdo del día que nos presentaron, no me acuerdo de Paul McCartney, y sí me acuerdo del güey que nos presentó, que nos lo llevó. Probablemente debo haber ido a hacer pipí y me perdí el momento y más importante en la historia del rock, así lo dice Lennon. Entonces, haber estado en ese momento en el que ellos se conocieron, habría sido espectacular. Mi tema favorito de chismorrear, el que sí me he imaginado alguna vez en la vida, el cómo me habría gustado estar ahí sentadito, calladito. Se trata del evento de la Guerra Fría, cuando el caso de los misiles y la amenaza nuclear con Cuba. El haber estado sentado, escuchando el chisme de lo que estaba sucediendo. Los 13 días. Sí, me habría resultado, porque ¿sabes cuántas veces dijeron, sabes que ya estuvo, pícale al botón? ¿Y qué tuvo que pasar en ese momento para, no, a ver, espérate tantito, porque me fascina, me carcome en curiosidad? Y les cuento rápidamente un momento que me tocó vivir, que a la vuelta del tiempo, hoy considero como de estos momentos, ¿no? En lo local. Con mi empresa nos dedicamos a la cuestión de integración de sitios, sistemas y todo, con particular orientación hacia gobierno. Y durante muchos años, o varios años, uno de nuestros clientes importantes fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, cuando la maestra Elba Ester Gordillo estaba a cargo y estaba metida en todo esto. Me tocó, como proveedor de la página oficial del sindicato, me tocó vivir el momento en el que a ella la detienen, le hacen las acusaciones por toda la cuestión de dinero, recursos del sindicato y tal. Y, como pueden imaginarse, pues me toca literalmente sentarme a esperar pacientemente a que me llamaran para decirme: Piso, muchas gracias, pero como ya vienen nuevos equipos, y era un cambio casi obligado y evidente, ¿no? El punto es que el día que nos citan para esta notificación, ¿no? De pues gracias por participar, me toca ver un momento muy interesante, y es el siguiente. Estando en la sala de juntas de las oficinas del sindicato, esperando a que nos atendieran para que nos pudieran platicar que se había acabado nuestro contrato, porque era pues muy evidente, lo que me toca ver es que justo antes de que entrara el personaje que se iba a sentar con nosotros a decirnos esto se acabó, nos tenían esperando en la sala de juntas del sindicato, y entra una persona de intendencia con una escalerita, con lo que en ese momento no me di cuenta, pero con un cuadro del otro lado de la mano, y sin mediar ningún saludo, ningún tipo de ceremonia, pone la escalera, se sube, baja el cuadro del Ester Gordillo y sube el cuadro del que estaban nombrando en ese momento el nuevo presidente del sindicato, se sale, y a partir de que entra la persona a atendernos, a platicar, con quien habíamos trabajado además muchos años, hagan de cuenta que acababan de presentarnos. Es decir, ya entró el nuevo cuadro de esta nueva persona y ya entró en modo, bueno, para informarles que el contrato de servicios se está haciendo rescindir, ¿no? La verdad es que el momento de la subida de la escalera y tal, de inicio, no me pareció tan relevante hasta el momento en que salimos de la sala de juntas, y entonces me cayó el 20 de... lo que acabamos de ver, ¿no? Ese día, en ese momento, dije, este momento es de esos momentos que te gusta estar en modo, órale con lo que nos acaba de tocar ver, ¿no? Entonces digo que, guardada toda proporción, pero se estaba cayendo en ese momento un ícono del sindicalismo en nuestro país y del Baester. Y nos dejó fríos, pero lo que nos dejó fríos el resto de la junta fue la escena previa, porque te digo que fue como de kafkiana, o sea,
No pasa nada, se acabó, ¿no? Los Simpson. Sí, entonces cuando vimos eso suceder, para mí un 1% de esperanza que me quedaba de que nos dijeran, oigan, nos gustaría ver si les latería seguir chambeando, se esfumó en ese instante, ¿no? Fue así como de, no, o sea, no, adiós, ¿no? Pero ¿ves lo que hiciste ahí? ¿Ves? Storytelling, my friend. Sí, Storytelling. O sea, nos estás metiendo en la historia, y las dos veces la cuentas igual. O sea, una tras otra. Primero porque se la tuviste que repetir a Juan, pero igual. O sea, nos metiste en la historia y ya nos estábamos imaginando el güey con su escalerita, poniéndola ahí, subiendo, sí. quitando la foto del Baster y poniéndola el que estaba entrando. Y es que a veces uno no entiende los simbolismos que está presenciando, Claro. sino hasta poquito después. Quizá yo lo que anhelaría, y sería parte del inicio del cierre o de mis conclusiones en esta delicia, porque me queda claro que podríamos seguir platicando de aquí a mañana temprano. Me echo un regaderazo y regreso rápido y seguiríamos. Pero quizá yo lo que anhelaría sería lograr desarrollar la sensibilidad, lo que sea necesario desarrollar, conocimiento, sensibilidad, la licuadora de todo esto, para darte cuenta en el momento de la coyuntura de la que estés siendo testigo y tener esta habilidad de retratar de inmediato el decir, eso que estoy viendo, ¡ay! Esto que estoy viendo tengo que recordar a qué huele, a qué sabe, hace frío, hace calor, quién se lo dijo, cómo se lo dijo, qué cara puso, porque estoy viendo historias suceder y todo el tiempo está pasando. El tema es, ¿cuándo sabes que eso que estás viendo va a pasar del tamaño de lo que estamos platicando, por ejemplo, ahorita? ¿No? Eso siempre me emociona mucho. Ojalá logre desarrollar esa habilidad. Eso es lo rico y es la maravilla de tener a grandes narradores y contadores de historias como ustedes que están ahí alertas y viendo y cachando estos momentos y compartiéndolos allá afuera, y eso es riquísimo. Yo les quiero dar las gracias a los tres por haber hecho espacio en sus agendas para platicar aquí en Entre Mentores, y gracias Piso en particular porque pudimos hacer este esfuerzo en conjunto con YouUp y compartir esto por todos lados. Gracias. Oye, Dani. Efraín, ¿puedo terminar? Es que ahorita que estaba contando la historia, adelante. Pisu. Por favor. Es que me acordé de un proyecto que en ese momento se llamaba Dixonauta, y luego lo rebauticé como la Odisea de Dixo. Y había algo que me recordó lo que estaba contando ahorita Piso. Fíjate, dice, esto es una madre de 9 páginas que quiero producir cuando tenga tiempo, pero uno de los párrafos dice, decía Carl Sagan en Los Dragones del Edén que el ser humano desarrolló la inteligencia gracias a su poder de abstracción. Otros dicen que por erguirnos y volvernos bipedales liberando el uso de nuestras manos como para ir escribiendo WhatsApp mientras cruzamos una avenida. Y hay quien nos llama la raza de los ingenieros porque tenemos una rara habilidad. Una habilidad que de momento no conocemos en nadie más. La pasión por construir herramientas que no existían y usarlas para crear otras herramientas cada vez más y más complejas. De una piedra afilada a los robots, de un palo de contar a la supercomputadora, de un primitivo berbiquí para hacer trepanaciones hasta un hospital con tomógrafos por emisión de positrones. Esto último es antimateria, que lo sepas, y sí, hacia allá vamos. De las ruedas ondas espaciales que ahora mismo se están adentrando en el espacio profundo mucho más allá de Plutón. Y también de una hacha de sílex a un misil termonuclear. Nada de todo esto habría sido posible, nada de lo que nos es posible será sin esa otra herramienta esencial, el lenguaje, el relato y finalmente la escritura. La escritura permitió fijar nuestras leyendas, nuestros conocimientos, nuestra civilización y a partir de ahí multiplicarlos y amplificarlos como nunca antes se pudo soñar. ¡Maestro! ¿Qué manera de cerrar este episodio, Dani? De verdad que lo cerramos
con standing ovation. De verdad, muchas gracias por compartir eso. Gracias a los tres por hacer este tiempo. Gracias por seguir compartiendo todas estas historias. No dejen de hacerlo. Los estamos leyendo y escuchando todo el tiempo. Así es que, de verdad, de corazón, les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y ojalá muy pronto nos podamos sentar los cuatro a tomarnos un café juntos en una mesa compartiendo, o un buen whisky. Whisky. ¿no? Café es para fresas, whisky, bourbon, Tennessee whisky. Nos lo echamos, ¿cómo no? Y ya habrá oportunidad de grabar alguna otra cosa en vivo los cuatro juntos en el mismo lugar. Muchas gracias a los tres. Es un placer, muchas gracias. Es un placer. Muchas gracias, Efraín, por la invitación. Gracias, Efraín, Pisu, Dani. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden suscribirse y compartir este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de las historias y consejos que grandes mentores como nuestros invitados el día de hoy tienen que compartir. Muchas gracias también a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima. ¿Qué onda, muchachos? Algo estoy haciendo bien. No sé qué, pero algo estoy haciendo bien para estar exactamente aquí con ustedes. Desde el 2009, mi querido Pisu, estamos con lo de gustazo. internet necesario. Exacto. Estamos ahí todos. Es más, los cuatro estuvimos involucrados en Sí, esto, ¿no? sí, qué maravilla tener el gusto de poder, o sea, cuántos años y cuánta cosa además, ¿no? En velocidad de internet además, somos todos unos elders del medio, ¿eh? Está cabrón. Sí, O sea, qué campaña que 2009 era son la- 11 era años. necesario, ¿eh? Qué barbaridad. No obstante, nuestra evidente juventud, pues quiero ser enfático. Bueno, empezamos temprano.